Otra de esas informaciones relevantes de hoy fue que se da a conocer el crecimiento de las remesas del 16.5% durante abril. Y para platicar en general de las remesas, de este tema y en general de las remesas, tengo en la línea a mi amigo Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México. Querido Carlos, ¿cómo estás? Mi estimado David, contento de estar de nuevamente contigo. Muchas gracias. Yo creo que deberíamos comenzar estableciendo qué son las remesas y cuál es la importancia que tienen para México y dejar claro que no son un acto del gobierno, que no entran por el gobierno, entran porque el gobierno ha sido suficientemente malo como para que muchos habitantes tengan que irse a vivir, en la mayoría de los casos ilegalmente, y con eso financiar a sus familias. Incluso el dato que hoy se da a conocer por parte de Banco de México es también las remesas que mandan extranjeros desde México hacia otros lados del mundo. Es correcto, David. Las remesas son apoyos que mandan mexicanos trabajando en el exterior, mayoritariamente en Estados Unidos, para apoyar aquí a familiares. Y en efecto, no tienen nada que ver con políticas locales. Las remesas tienen que ver tanto por la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, cuando está mejor este mercado laboral, como es el caso ahora, se envían más remesas, y por la situación económica en México, cuando está peor aquí la situación, se envían más, o también, como bien mencionas, cuando el mercado laboral mexicano está débil, como es el caso ahora, pues hay más migración hacia Estados Unidos buscando mejores salarios, y esos son los fenómenos que las explican, ¿no? En realidad no son políticas públicas en México el que explique esta dinámica que estamos viendo tan fuerte en las remesas. Sí, o sea, hay que dejar claro eso, pero aún así, hoy por hoy son uno de los puntales de la economía nacional. Sin duda es, bueno, primero que nada, es la principal fuente de divisas para el país. Las remesas generan más dólares para México que el petróleo o que el turismo. Entonces, en ese sentido, Incluso que tiene esos una dos importancia juntos. macroeconómica. Incluso que Por ahí esos van dos ya, juntos, ¿no? exacto, exacto. Entonces, imaginemos ya exactamente la importancia que tienen, ¿no? Segundo, tienen una importancia también macroeconómica, en el sentido en que en muchos estados las remesas son más de 10% del PIB, estados como Zacatecas, como Michoacán, que sin las remesas veríamos pues niveles de pobreza mucho más elevados, ¿no? Y tercero, creo que tuvieron un factor muy relevante en la crisis de la pandemia, porque lo que ocurrió es que en Estados Unidos se dieron apoyos fiscales muy importantes para proteger a la población de los efectos de la pandemia. En México se decidió no hacer nada, no utilizar la política fiscal, y en cierta medida lo que ocurrió es que esa política fiscal de Estados Unidos permeó a México a través de las remesas. Ujú. Entonces, digamos, sí tiene una importancia macroeconómica muy importante, y lo que hemos visto es que estamos en un periodo donde están creciendo mucho, ¿no? Como bien decía, en abril crecieron 16.5 respecto a abril del año pasado. Llevamos ya 24 meses consecutivos de crecimiento, al grado de que, de acuerdo a estimados del Banco Mundial, México ya desplazó a China como el segundo país receptor de remesas en el mundo. Digamos, son montos muy relevantes, ¿no? Eso no es necesariamente bueno porque yo siempre que hablo de remesas se me quedó muy grabado cuando Rodrigo Rato era el gobernador del Banco Central Europeo, que él me dijo, platicábamos de España y el primer mundo, entonces me dijo que él se dio cuenta que España estaba entrando al primer mundo cuando su tía y su mamá, dijo, mi tía y mis primos se empezaron a regresar de Alemania y de Londres para vivir en España otra vez. Y lo confirmé Exacto. cuando empezaron a comprarse casas de veraneo en Alemania y en Inglaterra. Y yo creo Inglaterra. que sí es una noticia importante, pero no es una buena noticia necesariamente. No, coincido. O sea, dada la coyuntura, qué bueno que llegan porque llegan a las familias, pero lo malo es la coyuntura. Lo que refleja esto es que el país no está pudiendo generar empleos bien remunerados para un número importante de mexicanos que se ven forzados, como dices tú,
a emigrar en la mayoría de los casos de manera ilegal, incluso arriesgando la vida, y no lo hacen porque sean irracionales, no son tontos, por el contrario, son mexicanos muy valiosos, mexicanos emprendedores que saben que van a tener mucha mayor oportunidad en Estados Unidos, aún siendo ilegales, que en México. Entonces, creo Que que las cosas son peores en México para ellos que todo lo malo que les pueda pasar en Estados Unidos. Exactamente, y mira que hay muchas cosas malas que pueden pasar, pero aún así, el hecho que se vayan refleja que aún así están mejor, ¿no? Si no, no se irían, ¿no? Son personas racionales. De hecho, creo que es una pena para México porque se suele perder a lo peor de la población, porque quien decida irse es una persona emprendedora, es una persona tomadora de riesgos y es una persona trabajadora. Te vas allá para trabajar, ¿no? Para romperte el lomo, no para otra cosa. Y en ese sentido estamos perdiendo mexicanos muy valiosos y muy productivos. Claro, porque se pierde un gran talento y una gran capacidad. Y decías algo que mucha gente no está alcanzando a explicarse bien. ¿Cómo si la economía de los Estados Unidos no está creciendo, está creciendo el número de remesas? Y de ahí aventuran cualquier cantidad de especulaciones, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, la economía de Estados Unidos sí ha crecido, ahora está desacelerándose un poco, pero está creciendo todavía a ritmos importantes. El dato del primer trimestre fue engañoso, porque fue una contracción, pero la contracción vino porque les cayeron las exportaciones y aumentaron las importaciones, y eso más bien es reflejo de la debilidad de otras economías. Pero el consumo sigue muy potente, y lo más importante, para explicar la remesa, es el mercado laboral, y el mercado laboral de Estados Unidos está muy fuerte, con tasas de desempleo muy bajas, más bajas, de las más bajas que hemos visto en los últimos años, alrededor de 3.6%. No solamente eso, sino que hay muchas vacantes, en especial en sectores donde trabajan los mexicanos, como son servicios. Entonces es mucho más fácil conseguir empleo, conseguirlo mejor pagado, están aumentando los salarios. Entonces yo creo que esa es la explicación. Hay quienes dicen, como bien apuntas algunas teorías, creo que la que tiene menos sentido es que son mecanismos de lavado de dinero. Yo creo que eso no es el caso. Primero, sería muy complicado. Las remesas se envían de forma electrónica y se identifica a la persona que las envía y a las que las recibe. Entonces, tener una operación grande de lavado de dinero sería muy complicado. Segundo, pues en Estados Unidos, tú lo sabes, David, se han detenido a innumerables capos de los carteles, y que se les ofrece en muchos casos reducirles las penas a cambio que den a conocer sus modus operandi. Y ninguno de ellos ha dicho No, es que además dinero. es que eso es una barbaridad y quería llevarte a eso, creo, Carlos. Decir, es que están lavando dinero. Pues si hubiera podido haber lavado dinero y hubiera sido verdaderamente complicado, cuando las remesas se enviaban, como alguna vez me contaba el senador Cepeda, Juan Cepeda, que cuando él vivía en Estados Unidos le mandaba unas cartas como de 4 páginas a su mamá, porque ahí le metía los billetitos de $100. Exactamente, claro. Ahí sí se hubiera podido usar, pero aquí es dentro del sistema financiero de los Estados Unidos y dentro del sistema financiero mexicano. Es correcto. Pasa un doble filtro donde están obligados en el sistema financiero de Estados Unidos a identificar a la persona que las envía. Entonces, si hubiera alguien que tuviera montos muy grandes, sospechosos, lo identificarían. Y también en México. Y en México están obligadas las instituciones financieras, que a su vez son revisadas por los reguladores locales, por los reguladores de Estados Unidos y por las instituciones de Estados Unidos. Entonces, hay muchos filtros, con lo cual, digamos, ¿habrá alguien que utilice algún envío para lavar dinero? Posiblemente, pero que las remesas sean un vehículo de lavado de dinero no lo es, no tiene sentido. No, es que es doble filtro, binacional, tiene que entrar por el sistema financiero de los dos países. Exactamente, que tienen reguladores muy estrictos que piden que se identifique a los clientes, que sigan todas estas reglas de Know Your Customer. Entonces me parece que por ahí no es, ¿no? Y además que los montos son montos muy pequeños.
Esa es la otra. Tendrían que tener Imaginemos, más cambiadores de remesas que narcotraficantes. exactamente, David. Esa es la otra. Imaginemos que se pudiera. La remesa promedio está en $300. Tendrías que tener ejércitos de personas enviando esto. Sería mucho más caro operarlo. Entonces, no, ahí no va por ahí, me parece. Va por el hecho de que el mercado laboral en Estados Unidos está muy bien, que el de aquí está débil y que sobre todo el que haya estado por Estados Unidos en el último año verá que hay carteles de que se contrata personal en todo sitio y eso está haciendo que se contraten más mexicanos que pueden a su vez enviar más remesas. Esa es la explicación, ¿no? No habría que buscar mucho más. Pero es bueno que hayas explicado por qué. Porque además el presidente lo presume y este gobierno lo presume. La economía mexicana está creciendo y la economía de Estados Unidos cayó y luego hacen esas gráficas con la OCDE. Sí las ves por encima y sin mayor comprensión, sí te pueden llevar a confundirte. Correcto. Bueno, es que no hay que, al ver las economías nunca hay que analizarlas nada más viendo una observación. Sí, en el primer trimestre la economía de Estados Unidos cayó, pero cayó por lo que te mencionaba, porque las exportaciones cayeron por la debilidad en Europa y en Asia, la de México subió, pero esto es un comportamiento de los últimos 2 años, y en los 2 últimos años la economía de Estados Unidos ha crecido mucho más que la de México. La prueba es que la economía de Estados Unidos ya alcanzó el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia y nosotros no lo hemos logrado. Entonces, más bien, yo diría lo Y contrario. peor, que parecería que no lo vamos a lograr, al menos en esta administración, o ya ha entrado el 24. Exactamente. Entonces, no hay que despistarse, no hay que ver solo una sola observación. Al contrario, la economía de Estados Unidos, en los últimos 2 años, que es cuando hemos visto este boom de remesas, ha estado mucho más pujante que la de México. Claro. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Siempre es muy ilustrativo para mí y para el auditorio conversar contigo. Al contrario, siempre un placer para mí.